Bienvenidos a nuestro programa. El martes 3 de diciembre de 2013, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla de la Rabbanit Koti Ben-Dahan sobre Hanukkah. Les invitamos a escuchar la grabación. Bienvenida, muchas gracias. Para nosotras es un placer tenerte aquí. Y... Eso es tuyo. Ay, gracias. Y nada, aunque un poquito tarde, pero te perdonamos. Muchas gracias. Y además que no hay nada que no sea una shaman, que no sea del cielo, porque tenía que estar mi esposo hoy. ¿Y por dónde? Pues gracias a Dios he tenido yo la suerte de estar aquí con vosotras hoy. Además me decía mi esposo, he dicho que sí en tu nombre, y dice, porque sé que las quieres mucho, y es verdad. Pues vamos a hablar un poquito de Hanukkah. Digo un poquito porque estoy segura que cada una de vosotros también tiene algo que comentar y algo que aportar. Lo que festejamos y celebramos en Hanukkah es el milagro y no la victoria política, no la guerra. Nosotros nunca, el pueblo de Israel nunca ha querido hacer guerras, sino lo que festejamos en Hanukkah es el milagro. Y fijaros, ese milagro del tarrito de aceite que permaneció puro y que los Kohanim encontraron y encendieron, de cada una de las fiestas se puede aprender mucho. A mí me gustaría que nos fuéramos hoy de aquí con una lección aprendida. Por lo menos una lección aprendida. Y creo que una de las grandes lecciones que nos trae Hanukkah es: con lo que tienes, haz lo mejor que puedas. No siempre tenemos lo que queremos. Generalmente no lo tenemos. Pero yo creo que la gran enseñanza de Hanukkah es: no te cuestiones lo que tienes, porque eso además no depende de ti. Pero sí, mira a ver qué es lo mejor que puedes hacer con esto. Los Kohanim, cuando entraron al templo, lo primero es que buscaron el aceite. Pero cuando vieron que tenían solamente un frasquito de aceite que daba solamente para un día, ¿cuál hubiera sido el razonamiento lógico humano? Si tardaban 8 días hasta que prensen de nuevo el aceite y traigan aceite puro. ¿Cuál hubiera sido el razonamiento de cada una de nosotras? Tampoco así que no vale la pena. Mira nuestra Madame Alegría. Encender y terminar. Con tan poco aceite no vale la pena, porque total no va a aguantar más que un día. Muchas veces en nuestra vida tenemos poco de algo que queremos más y decimos, total, con este poquito, ¿yo qué hago? ¿A dónde voy? Y sin embargo, Hanukkah y el milagro de Hanukkah nos dice: nada es poco. Ponlo en marcha y verás que se convierte en mucho. Y cada uno de nosotras tiene en su vida un frasco de aceite puro. Hay algo que está allí, que permanece por siempre, que está intacto, y eso es lo que le da la mecha, la llama, la fuerza a nuestra existencia. Fijaros, uno de los grandes secretos de Hanukkah es la mitzvah del encendido de las velas, es Ish Ubeito. ¿Sí? Lo principal del encendido es en los hogares. Generalmente, si yo estoy en Pesaj invitada en una casa, cuando vuelvo a mi casa, no tengo que leer la Haggadah otra vez. En Purim, si he escuchado la Megilá, me sirve. Cualquiera de las mitzvot que tenemos no te obligan a repetirla en tu casa. Y sin embargo, la mitzvah de Hanukkah es Ish Ubeito, porque la luz tiene que empezar desde dentro del hogar. Las cosas hay que arreglarlas desde dentro. Y curiosamente Hanukkah viene en la época del año que es el solsticio de invierno, cuando hay más oscuridad. También en nuestras vidas, generalmente en los momentos de mayor oscuridad, hay una pequeña llamita que todavía persiste, y hay que aferrarse a ella. Hay que aferrarse a ella porque se puede y se va a hacer grande si Dios quiere. Fijaros también la característica de Hanukkah, que hay que encenderla en la ventana, en la puerta, donde todos la puedan ver. El judaísmo, que es bastante discreto, sin embargo en Hanukkah se preocupa
de proclamar el milagro, que por cierto el miércoles, si Dios quiere, mañana está en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69, estamos todos invitados. Es también algo muy específico de Hanukkah y no es característico del judaísmo el ir mostrando, el ir haciendo exhibicionismo. No, el judaísmo es bastante discreto en sus prácticas, pero sin embargo Hanukkah es mostrarse a los demás. La lucha que hubo de los Macabim era para no permitirse que nos exterminen, no permitir que nos exterminen. Quisieron exterminarnos no tanto en cuerpo físico, no como la guerra, no como en Purim, que en Purim proclamamos el milagro porque nos querían matar físicamente, pero en Hanukkah es el milagro de la subsistencia, de la permanencia espiritual. Y fijaros, si pensamos en eso, la existencia del pueblo de Israel no es menos milagro que el frasquito de aceite, porque no solamente permanecemos como pueblo, sino que nuestras tradiciones siguen estando vivas. ¿Acaso eso es menos milagroso? Mark Twain dijo: si existe un pueblo que rompa todos los límites de la lógica, es el pueblo de Israel, porque por lógica no deberían de existir, no tendrían que existir, y sin embargo, contra toda lógica, el pueblo de Israel sigue existiendo. Y si hoy alguno de nuestros antepasados volviera a vivir, entendería perfectamente lo que ocurre en cada una de nuestras casas, porque se sigue haciendo exactamente igual como se hacía antaño. No se ha cambiado nada. Fijaros, en eso también hay parecido. Sí, los medios que hoy día sirven para transmitir, y que por ejemplo con mi hija pues estaba encendiendo las velas y me lo estaba mandando para que veamos a los niños comer sufragio. He hecho lo mismo con Claire ayer. Sí, con Skype, ¿no? Por FaceTime. Hemos encendido juntos las velas, ella en París y yo en Madrid. Y fijaros que también en esa hay una lección muy importante, porque si el judaísmo tiene que permanecer como ha permanecido 3.500 años, quiere decir que se tiene que transmitir fielmente. Fijaros, si yo tiro una flecha para que dé esa pared y hierro un poquito en la diana, o sea, un mini giro mío de 5 milímetros es un giro importante, es una desviación importante en la diana. Pero si mi flecha tiene que alcanzar 30 kilómetros, imaginaros esa desviación mía de 5 milímetros, ¿en cuánto se traduce si la diana está a 3 kilómetros? Cuando nosotros transmitimos el judaísmo, y además no hablo solamente por los de Marruecos o el Marruecos español, hablo en general, muchos de nuestros antepasados no eran grandes eruditos, pero lo que transmitieron, lo transmitieron bien, con mucha fe y con mucho amor, con mucho cariño. Lo que hacían, poco o mucho, lo hacían con fe y con cariño. Y eso, fijaros la importancia que tuvo, porque gracias a eso estamos nosotras aquí hoy. Las luces de Hanukkah, si los vemos, además es una de las fiestas más bonitas para ver en Israel, porque ves todas las ventanas, puertas, paredes encendidas. Es una de las fiestas más bonitas porque es como cuando uno cuelga un cartelito fuera que dice: aquí palpita la vida judía. ¿Os acordáis cuando el óptico ponía unas gafas en su entrada a la tienda de ópticas, el zapato, pues algo que recuerda un zapato? Bueno, pues el judío, cuando enciende esas velas de Hanukkah, dice: aquí palpita la vida judía. Y además ya sabéis que si se enciende en la puerta hay que dejar la mezuzá por un lado y la Hanukkah por otro, para pasar entre las dos mitzvot. Fijaros, una de las cosas más importantes es la luz en el judaísmo, es una de las cosas más importantes, pero la luz nos tiene que hacer entender, porque además, si nos fijamos, una de las plagas en Egipto, y aquí me voy a otra festividad, es la oscuridad. Y como ya sabéis, en el judaísmo no hay nada que no tenga muchas explicaciones y mucha simbología.
Si nos vamos a la oscuridad, una de las plagas de Egipto, como dijimos, era la oscuridad. Y esa oscuridad, dicen nuestros sabios, que era una oscuridad palpable. Que eso tampoco lo podemos entender, no es tan fácil entender. Bueno, puede estar en una habitación oscura, pero se puede manejar palpando. Pero nuestros sabios dicen, la oscuridad que reinaba en Egipto era una oscuridad palpable. ¿Qué significa eso? Que ninguna de las personas podía sentir ni ver a los que tenían alrededor. Fijaros, no estamos inmunizados contra ese tipo de oscuridad. En un mundo como hoy, donde estamos manejamos con todos los medios y vemos muchas cosas en otras partes, podemos tener personas alrededor nuestro, muy cerca nuestro, que sufran y que padezcan sin que nosotras las veamos. Y eso es grave. Fijaros, el rap, se lo escuché al Rab Lau, al Rab Israel Meir Lau, que ya sabéis que ha sido Rab Rashi durante 10 años, Rab de Tel Aviv, superviviente del Holocausto. Y entonces él contó cómo en una comunidad había un señor que era carretero. ¿Os acordáis? Bueno, pues en aquellos tiempos los portes se hacían con carretas. Y este señor, que ya era mayor, pues disponía de un caballo y su carreta. En un momento dado el caballo murió. Y este señor, que ya era mayor, ¿cuántos portes puedes hacer con tus espaldas? Muy pocos. Entonces, pues un día, 2 días, 3 días. Pasaron 2 semanas. Y este señor, sabéis que en las oraciones de la mañana, en el Shahrit, hay una parte que empiezan a decir Vaivarech David, y David bendijo. Y entonces hay que ponerse de pie. Dura 3 minutos. Se pone uno de pie, recita estos versículos y se vuelve a sentar. Llegaron a esa parte de Vaivarech David y este señor no se puso de pie, con lo cual el amigo de al lado, muy disimulado, ¿sí? Ponte de pie. Y este señor no se puso de pie. Vinieron otros, oye, ponte de pie. No se puso de pie. Vino el rabino, Vaivarech, no se puso de pie. Y siguieron las oraciones. Cuando acabó la tefilá, este señor les dijo a todos: señores, llevo 2 semanas sin hacer ningún porte, con lo cual no estoy ganando dinero. Y nadie me ha preguntado cómo subsisto. Porque no me levanto en un párrafo de la tefilá, venís a preguntar. Qué bueno. Eso es lo más importante de la tefilá, es ponerse de pie. Y ya está. Y eso sí os ha preocupado, que yo no me ponga de pie en la tefilá. Y no os preocupa cómo estoy viviendo. Y de esa oscuridad hablaba Egipto, y de esa oscuridad no estamos inmunizados tampoco ahora. La luz de Hanukkah nos tiene que recordar que no nos podemos sentir tranquilos si todos nuestros hermanos, porque somos hermanos, no están atendidos. Porque esa debe de ser nuestra preocupación. Yo leía esta semana, lo cuenta la Rabbanit Jungreis, yo leí esta semana que estaban contando cómo en Estados Unidos hicieron un maratón de niños discapacitados. Y entonces en el maratón, cuando dieron el pistoletazo de salida, a los muy poquitos pasos, uno de los niños se cayó y se hizo daño. Los otros chicos que estaban participando en el maratón lo rodearon para ayudarle a que se levante y preguntarle qué le pasa. Y una de las niñas con síndrome de Down le dio un besito en la herida y le dijo: seguro que ahora ya no te va a doler más. Y entonces le dieron la mano para ponerse de pie y siguieron todos juntos, corriendo o andando o como fuera que fuese, continuaron el maratón. Entonces pregunta la Rabbanit Jungreis: en las carreras de hoy día, que la gente toma cualquier producto químico con tal de ganar el Guinness, y hacemos daño y nos hacemos daño con tal de llegar los primeros, ¿quién está discapacitado y quién no está discapacitado? Porque sería cuestionable cuáles son los parámetros en nuestra sociedad y por qué es tan importante llegar el primero.
Y para eso hay que dejar gente tirada alrededor nuestro. Si lo importante no es llegar el primero, lo importante es no llegar solo, lo importante es llegar acompañado, y lo importante, como dice un proverbio, lo importante no es a dónde llegas, sino qué te llevas en el camino, cómo llegas. Y eso, bueno, esta semana que hemos tenido la parasha de Yosef, qué mejor ejemplo que Yosef, qué mejor ejemplo que Yosef, que pudiendo vengarse de sus hermanos cuando tenía toda la justificación para vengarse, y sin embargo él no busca la venganza, ni mucho menos, y toda la trama que él sabe montar alrededor de los hermanos, no lo hace por venganza, lo hace para ver y para que se demuestren los hermanos a ellos mismos cuánto han cambiado. Si Yosef los hubiera perdonado hoy como virrey de Egipto, ¿cómo se hubieran sentido sus hermanos? ¿Cómo hubiera sido la convivencia con sus hermanos? Humillamos. Exactamente. Ese perdón es igual a humillación. Fijaros cómo os habéis portado vosotros y qué magnánimo soy yo. Pero Yosef hizo algo muy valiente y muy audaz, y es que ellos se ganen el perdón. Cuando ellos se demuestran a sí mismos que ya no son los mismos hermanos que habían vendido a Yosef, y todos ellos son capaces de intercambiarse por Binyamin, ahora les dice Yosef: yo soy Yosef. ¿Sí? Y fijaros, todo lo que ellos no entendían, porque no entendían todo lo que les pasaba. Vienen a Egipto, los pillan como espías, después los llevan a comer con el virrey. Por otro lado, compran trigo, se encuentran el dinero en las alforjas. Todo les dice: tenéis otro hermano, traédmelo. O sea, todo esto, ellos no entendían nada. ¿De qué? ¿Cómo se puede explicar qué nos está pasando en Egipto? Y sin embargo, dos palabras, porque ya sabéis que en hebreo no existe el verbo ser. Dos palabras cuando Yosef les dice: Ani Yosef, yo soy Yosef. Los hermanos de pronto, como dicen los argentinos, les cae el 20 y tienen clarísimo cuál es la trama y por qué han tenido que pasar por todo esto. Dicen nuestros sabios: si los hermanos de Yosef no podían reaccionar al pensar que estaban frente a Yosef por haberse sentido que la conducta de ellos no era correcta, dicen nuestros sabios, ¿cómo será la reacción de nuestra alma cuando nos enfrentemos dentro de 120 años a nuestro Creador y Dios nos diga: yo soy Dios? ¿Cómo será la reacción de nuestra alma? Fijaros, hay una anécdota tremenda. Me disculpáis que estoy entre amigas y paso, toco de un tema a otro. Nos encanta. Me disculpáis que estoy entre amigas, pero leí una anécdota que me gustó muchísimo. Contaba un rabino por qué antes de la Amidá, en la tefilá, nosotros le pedimos a Dios, Hashem, Sefatay Tiftach, Dios, abre nuestros labios. Y entonces dice el rabino: ¿cómo le decimos a Dios que abra nuestros labios? Para hablar con Él. Ya te estamos hablando. Y leí una anécdota muy divertida. Cuando el que iba a ser presidente, Nixon, estaba preparándose para las elecciones y tenía una especie de careo con JF Kennedy, había un chico, un tal Peter Weber, creo que se llamaba, que Nixon era su ídolo, y todo su sueño era estrecharle la mano y que Nixon le dirigiera unas palabras. Este chico, que entonces era un chico, estudió toda la ruta que el coche de Nixon iba a llevar desde donde llegaba hacia el aeropuerto, y entonces pensó, habían puesto vallas, y entonces pensó que en un momento dado podía saltar las vallas y estrechar la mano de Nixon. Lo había pensado mucho, estaba allí, fue muy tempranito, estaba el primero en las vallas. Y cuando pasaba el coche de Nixon, efectivamente pasaba muy despacito, y entonces hizo lo impensable. Saltó la valla, se acercó a él, le dio la mano y
se quedó sin poder hablar de la emoción. De la emoción de estar frente a su ídolo, se quedó sin poder articular una palabra. Finalmente el coche de Nixon pasó, él volvió a las gradas, los que estaban en las gradas con él le aplaudieron, pero él se sintió tan decepcionado, dijo, ¿cómo si me lo había preparado tanto tiempo? ¿Cómo no pude articular una palabra? Dijo este rap, para eso nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a reaccionar, porque cuando nos sentimos verdaderamente frente a Dios, si nos sintiéramos frente a Dios, no seríamos capaces de articular ni una palabra. Habría que pedirle a Dios ayuda, hay que pedirle a Dios ayuda para que nos ayude a articular. Volviendo a nuestro relato, no nos olvidemos que lo más importante es que la luz nos haga ver al otro. Si no vemos a nuestro prójimo, no vemos a Dios. Eso está claro. Y la única manera de ver a Dios es ver a las personas que tenemos al lado. Y eso nuestros sabios supieron hacerlo con mucha dignidad. Fijaros, se cuenta del Hafetz Haim, sabéis que es un rabino muy importante, dedicó casi toda su vida, toda su obra literaria a explicar la importancia de hablar bien y no hablar mal de nadie. Este rabino había invitado a un alumno al encendido de velas en su casa, y las velas de Hanukkah, y ya sabéis que las velas hay que encenderlas una vez entrada la noche lo antes posible. Bueno, el alumno estaba en su casa con su rabino esperando que encendieran las velas, y el rabino dejaba pasar el tiempo y seguía hablando, seguían disertando de lo divino y lo humano, pero no hacía amago de encender. Pasaban las horas y el rabino no encendía, con lo cual el alumno estaba muy extrañado, porque dijo, si todo el mundo se apresura a encender rapidito, el rabino seguro que es el primero en demostrar que la importancia además es de encender lo antes que uno pueda. Pasaron las horas y llegó la esposa del rabino de donde estuviera, y el rabino encendió. Cuando pasó un ratito, el alumno le dijo, permítame que le pregunte si la mitzvah es encender lo antes posible, ¿por qué el rabino se demoró tanto en encender? Le dijo el Hafetz Haim, fíjate, hay una halajá que pregunta, si tienes una sola vela, ¿cuál es más importante? Y es el Shabbat de Hanukkah, y tienes una sola vela, ¿cuál es más importante de encender? ¿Qué es lo que prima? ¿La vela de Shabbat o la vela de Hanukkah? ¿Quién ha dicho Shabbat? Shabbat. Y dicen nuestros sabios, efectivamente, como Raquel, la vela de Shabbat es la que prima, pero no sé si sabe Raquel la razón. Porque la vela de Shabbat es también símbolo de Shalom Bait, de la paz en el hogar. Por esa razón. Dice el Hafetz Haim, si yo hubiera encendido las velas en cuanto entró el Shabbat, ¿qué hubiera pasado con mi esposa? ¿Cómo se hubiera sentido mi esposa? Enfadada. Claro, normal. Y entonces el Hafetz Haim dijo, es verdad que es mejor encenderla lo antes posible, pero mi obligación es que mi esposa esté feliz. Entonces, el hecho de encender, cuando la halajá nos dice que prima la vela del Shabbat por Shalom Bait, tenemos que entender que el precio de Shalom Bait está más alto que ninguno. Pero lo más bonito de esto es la reacción del Hafetz Haim después que el alumno se fue, porque en el resto de las casas, ¿qué hubiera pasado? En el resto de las casas humanas, de los normales, de los mortales, no de estas no, que son las privilegiadas. Hubiera reposado. Claro, mira como nuestra Madame Alegría, claro que sí. Pues ¿qué pasa después que el invitado se va? Bonitas horas de llegar, y yo aquí esperando, todo el mundo ha encendido ya, la gente mirará a la ventana del rabino y dirá, bonito ejemplo, menudo rabino tenemos. ¿Sí? Pues no, porque el Shalom Bait quiere decir eso, aceptar a las personas, no guardar rencor, procurar evitar las discusiones, que eso es lo más bonito. Y las velas de Hanukkah no están para que la persona discuta, para encenderlas muy bien. Están para que te ilumine, y para que te ilumine el hogar también,
para que a la luz de la vela seamos conscientes de todo lo que tenemos, no de lo que nos falta. Había un rab que decía, si digo yo quiero, es humano. Si digo yo necesito, es falta de fe. Porque si yo lo necesitara, Dios me lo habría dado. Si Dios no te lo ha dado, señal que puedes vivir sin eso. Es verdad, me gustaría tenerlo, y eso es humano. Pero no lo necesitas, porque si lo necesitaras, Dios te lo habría dado. Fijaros en eso de que hemos dicho de ser sensibles hacia las personas que tenemos al lado. Os traía, por ejemplo, un ejemplo en Inglaterra de un rabino que estaba con una persona. Habían 2 estudiantes. Entonces los estudiantes le preguntaron a otro estudiante, oye, ¿dónde podremos comer esta noche? Quédate cerca. Al salir de Tefilá de Arbit, haz que el rabino te vea, porque este invita a todo el mundo. O sea que quédate por ahí y no te despistes mucho. Ven pasar el rabino, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. El rabino iba acompañado de otro señor y el rabino se va y no los invita. Con lo cual se quedan bastante chafados, se quedan en la puerta, la gente se va y ellos siguen pues un poquito en la puerta pensando dónde van a cenar esta noche. A los minutos ve el rabino corriendo, que viene solo y les dice, ¿dónde cenáis esta noche? Ay, no, rabino, no, hacedme el honor de venir a cenar a casa. Yendo con el rab, le preguntan la pregunta de rigor, rab, ¿por qué vino usted corriendo a los minutos y sin embargo nos vio? Cuando usted se iba, nos vio. Y les dijo algo, fijaros lo que es sensibilidad, porque nos hemos olvidado. Le dijo al rab, me vais a disculpar, cuando yo salía ahora mismo, salía con una persona que hasta hace muy poco tiempo su mesa de Shabbat estaba llena de invitados. Desgraciadamente en este último tiempo él ya no puede invitar, económicamente no está la situación. Salud. No está la situación para invitar. Si yo os invito, lo hubiera puesto en la disyuntiva de decir, vale, vais a su casa esta noche, mañana venís a mi casa, o uno a la casa del rabino, otro a mi casa, porque él siempre ha invitado. Entonces esa fue la razón de que yo pasara al lado vuestro y no os ofreciera venir, porque ya es bastante duro para él, que él hoy por hoy no puede invitar. Fijaros qué sensibilidad. Y a veces nosotros pensamos que porque hacemos una mitzvah podemos hacer daño a los que están al lado, ofenderlos, herirlos. Total, yo lo que voy a hacer estoy muy justificado. No. Tenemos que tener mucho cuidadito. Porque los seres humanos parecemos de acero inoxidable, pero no. Todos nosotros, por muy fuerte que parezcamos, tenemos un punto como las nueces. A mí me recuerdan las nueces. Las nueces son muy duras, pero todas las nueces tienen un punto que por ahí se abren fácil. Todos nosotros tenemos un punto que por ahí somos muy sensibles y es muy importante respetar ese punto. Y un ejemplito más, porque me gustaría que también vosotras participarais y contarais, seguro que tenéis muchas cosas para contarme a mí, pero había un chico, este chico es hermano de 8 hermanos, el mayor de 8 hermanos, y el padre Lo Aleinu falleció de manera repentina, con lo cual él se tuvo que hacer cargo de la empresa y la empresa no iba muy bien. Los tiempos no eran fáciles, pero además él era muy joven para llevar eso. Pasaba 1 año, 2 años y la empresa iba cada día peor. Se le acercó un señor mayor y le dijo, si me permites te voy a hacer un préstamo para la empresa de, imaginaos, 100.000 euros para que puedas trabajar con ella. Le dijo el chico, muchas gracias, pero no acepto tzedakah. Le dijo este señor, hijo, no te la he ofrecido en tzedakah, te lo ofrezco como préstamo. Si Dios quiere, cuando el negocio vaya bien, espero que me lo devuelvas. Y este chico lo aceptó, lo empleó y efectivamente remontaron. En un momento dado pasó un tiempo ya y entonces va a este señor con su sobre y le dice, señor, aquí tiene usted el préstamo.
Y le cuenta a este señor y le dice: no me lo des a mí. Ese dinero que yo te he dado, cuando mi negocio iba mal, alguien me lo dio como préstamo para que yo rescate a otra persona. Ahora tú, con ese dinero, mira a ver a quién le puedes ayudar. Fijaros qué manera tan bonita de ayudar a las personas, de no hacerles sentir menos y de poder darnos la dignidad de poder mantenernos y ayudarnos. Esa es la vela de Hanukkah. La luz te dice: tienes que ver a los que están al lado. Si no vemos a los que están al lado, algo nos está fallando. Yo les contaba, y ahora que tengo aquí a dos superprofes de cole, les contaba el otro día a las chicas del shiur, porque me preguntaba una persona por ¿cómo podemos dormir? ¿Cómo podemos dormir? Y entonces le preguntaba yo: ¿y cómo podemos dormir? Está muy preocupada por el kashrut y por no sé cuántas cosas más, lo cual es loable. Pero le preguntaba yo: ¿cómo podemos dormir? ¿Cómo puedes dormir? Me dice: es que no puedo dormir, me quita el sueño este tema. Le digo: ¿y cómo podemos dormir? Cuando un niño o una niña se van del colegio judío, y a veces se van o porque no pueden pagarlo, o se van o porque no son aceptados en el colegio, por la razón que sea. Es muy difícil, y aquí tenemos a dos especialistas que lo han luchado. Hay niños que tienen problemas a la hora de integrarse y sufren mucho, y ellas, yo sé, que hacen lo divino, lo humano, por retenerlo. Pero ¿cómo podemos dormir? Cuando un niño se va del colegio, le digo: eso sí, ¿no te quita el sueño? Porque nos debería de quitar el sueño. Y fijaros, me acordé de una anécdota real, verídica. Había un profesor en una yeshiva en Estados Unidos, en un colegio judío, y era el profesor de Tanaj, de Biblia. Llega a clase uno de los días y le dice a los chicos: no, abrid por otra página, abrid otra página, y los lleva a una página, a un tema complejo, y es, si sabéis, es el tema de Egla Arufa. Es una, a ver cómo se traduce esto al español, es una vaca arufa, decapitada. Es muy difícil traducirlo al español porque suena terrorífico. ¿Cuál es el tema que trata esta parashá en cuestión? Fijaros, la discusión es: ¿qué ocurre si aparece un cadáver entre dos ciudades? Imaginaos, hay dos ciudades y aparece un cadáver en un descampado. Pregunta, y ustedes dirán: pues los rabinos no tenían nada que hacer desde luego en ese tiempo. Pero es muy importante porque fijaros la proyección que tiene esto. ¿Qué se hace con ese cadáver? ¿Quién lo entierra y de quién es responsabilidad? Siempre en el judaísmo hay responsabilidad. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Qué se hace? Se mide la distancia desde el cadáver a la ciudad más próxima. La ciudad más próxima es la que le entierra y es responsabilidad suya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen nuestros sabios: quizá esta persona ayer, antes de morir, antes de ayer, estuvo en esa ciudad. A lo mejor estaba necesitado de comida, de cobijo, de dinero, de trabajo. ¿Por qué esta persona murió fuera de una ciudad, solo? Sí, hay responsabilidades. En el judaísmo siempre hay responsabilidades. No existe eso de decir: yo ese día falté a clase y no me sé los ríos de España. En el judaísmo siempre hay responsabilidad. Y entonces, ¿qué se hace? Se lleva ahí a una vaca, se hace ahí una sejita entre los sabios de la ciudad. Se hace una sejita. Todo esto para decir que un texto que es absolutamente misterioso: nuestras manos no derramaron esta sangre. ¿Sí? Es toda una ceremonia. Fijaros que en el judaísmo todo es maravilloso. E incluso un desconocido que muere fuera de la ciudad no pasa sin pena ni gloria. Todos los sabios de la ciudad cierran sus negocios, que hay una ceremonia que llevar a cabo aquí. Y es una ceremonia exquisita. Y el texto es: nuestras manos no derramaron esta sangre. Bueno, todo esto para contaros que el rabino llega a la clase y le dice a los chicos: abrid por la página de Egla Arufa. Vamos a empezar a leer. Empezamos a leer: nuestras manos no derramaron esta sangre.
Siguiente, fulanito. Nuestras manos no derramaron nuestras... Fulanito. Bien. Cada uno de ellos la leyó hasta el último. Le dijo a los chicos, cerrad los libros. Me acaba de llamar la mamá de fulanito. Fulanito está sin venir a clase ya hace 3 días. ¿Por qué no viene a clase? Porque os reís de él. ¿Por qué os reís de él? Porque tiene acento israelí hablando inglés. Y os reís de él porque os parece divertido reírse de un compañero y su inglés no es lo bastante bueno y os reís de él. Este chico no quiere venir al colegio. Pregunta al Rab, ¿podéis leer otra vez la frase que acabamos de leer ahora mismo? ¿Alguien es capaz de decir, nuestras manos no derramaron esta sangre? Ninguno de los chicos se atrevió a leerlo. Y uno de ellos dijo, yo creo que deberíamos de ir a su casa y pedirle perdón y pedirle que vuelva al colegio. Efectivamente, no nos hemos portado correctamente. Y eso fue lo que hicieron. Y este rabino lo escribió. ¿Por qué? Porque dijo, a mí no me urge que se estudien 3 frases más. Lo que quiero es que la integren. Y se integran lo que han estudiado, me da igual si es de la parasha de ahora o del año que viene. No me preocupa. Pero si es verdad que pasan cosas, y a todos nos pasan cosas, y somos humanos y nos pasa de todo, pero en un momento dado tenemos que pensar, ¿esta es la conducta correcta? ¿Esto es lo que tenemos que hacer? ¿O tenemos que encender otra velita para que la oscuridad no nos pueda? Las luces de Hanukkah generan el milagro, pero no nos olvidemos que el milagro empezó porque los Kohanim buscaron el aceite, que también podrían haber desistido de buscar el aceite y de decir, total, en este destrozo, ¿qué sentido tiene buscar el aceite? Buscaron el aceite, lo encendieron, no dijeron, total, con este poquito, no, con lo que puedas, haz lo mejor que puedas. Es muy fácil que nosotros veamos en nuestra comunidad las cosas que no funcionan. Es muy fácil, es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque estamos en ella y tenemos la capacidad y tenemos la mala cualidad de centrarnos en lo que no nos gusta. Pero hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas aquí y no las vemos. Y de verdad no lo vais a creer y no es hipocresía. Pero cuando estoy en Israel, me acuerdo mucho de las personas que hay aquí. Y no porque no vaya la gente con una indumentaria religiosa, es menos religiosa. Yo siempre digo que aquí la gente no sabe lo religiosa que es, porque se asustarían. Pero la Comunidad de Madrid tiene muchísimas cosas buenas, muchas ventajas, muchas maravillas. Hay mucha gente maravillosa que son capaces de hacer cosas impresionantes. Hay mucha sensibilidad, hay mucha fe, hay mucha tradición, hay mucho cariño. Y es una pena que muchas veces cuando hablamos de nuestra comunidad solamente nos da por decir la única cosa que no nos gusta. Eso es como cuando habla de un judío y dice, es que este que robó es judío. Sí, señor, pero hay otros 15 millones que funcionan bien y hacen la cosa bien. ¿Por qué se acuerda usted del único que no? Pues lo mismo. Yo creo que en esta comunidad hay muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas y que nos tenemos que centrar en ellas. Porque para que ocurra el milagro hay que buscar la luz. No busquemos la oscuridad. Decía un pensador, no seamos como las moscas, seamos como las abejas. Las moscas, ya sabéis que van a la porquería. Pero las abejas van de flor en flor. Y con eso hacen cosas muy bonitas. Con eso recolectan el néctar. Entonces, seamos como las abejas. Busquemos las cosas buenas. Y lo hay. Y yo ya me callo, porque además de que lloro y todo, me callo. Pero yo creo que CEMI es una de las cosas de verdad. Y no es por adularos. Pero CEMI es uno de esas vasijas. Hace un trabajo de hormiguita, sencillito, modesto, pero llega muy lejos. Y siempre os lo digo, cuando voy a sitios que estuve en Zichron Menachem en Israel, y yo pensé que los había descubierto, me dicen, nosotros tenemos una beca de CEMI todos los años para los niños con cáncer.
Entonces, CEMI hace un trabajo maravilloso, serio, poderoso. Y como CEMI hay aquí muchas organizaciones. Centrémonos en la luz, porque la hay. Y esa luz que todas vemos, hay que multiplicarla si Dios quiere. El milagro existe y lo generamos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras, por favor. Como siempre, tan maravillosas tus palabras, de verdad, calan bien hondo y de verdad es que estoy emocionada. Solamente porque me siento entre amigas, por favor. Uy, a ver si buscáis una vela más grande bajo la casa. Estuvimos hablando precisamente hace un ratito, Giselle y yo, de cierta frase que dijiste, que es verdad que hay que ver lo que está al lado. Sí. Es verdad que hay que contenerse muchas veces, que tienes ganas de decir cosas y te contienes y no las dices porque vas viendo que hay otras cosas mejores que esas. Sí. Sí. Y se lo estaba diciendo a Giselle esta mañana. Sí. Y ella me dice, Perdón, yo hay veces que creo que también es bueno ver lo que falla, pero no por lo que falla, sino por mejorar. Porque si no tienes un ojo un poco crítico para ver lo que puedes mejorar, Una crítica constructiva. constructiva, evidentemente, para mejorar. Claro. No, sí, todos sabemos lo importante que es una crítica, pero yo siempre digo, la crítica como la sal. Un poquito está rico, pero como te pases un pelín, ya eso es incomible. Sí. Y muchas veces, y además tenemos esa educación, que tú marcas, incluso yo misma corrijo un examen y ¿qué marcas en rojo? Los errores los vamos marcando. Entonces llega un momento donde es más poderosa la crítica, o partimos de la base que la alabanza se da por entendido, y no. Hay que escucharla, hay que escucharla, porque más vivimos de nuestra alabanza que de los errores. Es verdad, tenemos que saber qué arreglar, pero no nos podemos olvidar de potenciar los puntos importantes. Y muchas cosas, mis hijos, que llevan ya tantos años fuera de Madrid, estando en un barrio muy religioso, moviéndose entre gente ortodoxa, cuando vienen aquí me dicen, mamá, es que la gente de Madrid qué buena es. Y es verdad. Qué maravilla. Pero eso quedamos por sobreentendido, que ser bueno es lo mismo. No es verdad. Eso es la gran cualidad. Y eso no se da por sobreentendido en ninguna parte, y no le tenemos que dar por sobreentendido tampoco aquí. El hecho de que la gente sea buena, cariñosa, respetuosa, o sea, hay muchas... Tolerante. A mis hijos les fascina, le dicen, mamá, vengo aquí y hay gente de todos los colores de kipá, y gente que sin kipá que entra, me dice, qué bonito, cómo uno se olvida de lo que es convivir. Le digo, porque esto es más realista. Porque esto es como en las familias. Nosotras que somos madres, ¿hay alguna familia que todos los hijos sean igual? Pues te sale el super talibán y te sale el que va más relajado y te sale... Tienes de todo un poco. Pero no nos tenemos que olvidar que estos son los hermanos. Y los hermanos es convivir. Marisa. Mira, por favor, tengo ahora una duda que se me cruza un poco el cable pensando que si la oscuridad Dios la creó y es buena y es para descansar, al igual que el Shabbat es para descansar, nuestro descanso es bueno, entonces esa oscuridad que ilumina la luz de Hanukkah es la oscuridad distinta que tú decías, que se puede tocar. Claro, la oscuridad es muy importante, por eso Dios la creó. Y si no, preguntadle a las chicas de aquí que pintan. El que haya intentado pintar un poquito sabe que la mejor manera de sacar un brillo es poniéndole una oscuridad al lado. La oscuridad es muy poderosa, pero porque le da el poder a la luz. Y no hay nadie que sepa valorar tanto una sonrisa, o un acompañamiento, o una comida, o un café, una llamada, como el que carece de ella. Sí, que es verdad. Porque eso es lo que le da todo el brillo
a esa sonrisa o a esa llamada de teléfono de alguien. Entonces la oscuridad es importante, pero ese es el contraste con nuestra luz. Y por eso es importante. Yo no sé si aquí había una pregunta o una... Sí. ¿Quieres el micrófono? ¿No? Pues no te van a escuchar ella. He entendido que los rituales pierden sentido si no van sustentados por valores morales, ¿no? Entonces es mucho más importante la intencionalidad que el seguir unos ritos que te marcan, ¿no? Yo quería decir que respecto a lo que dijiste, la agencia judía, cuando a los judíos nos echaron de los países árabes, hacía préstamos de honor. O sea, ella te dejaba un dinero y solo te pedía que si un día te iban bien las cosas, que tú lo devolvieras para que ellos pudieran ayudar a otra gente. Y nadie se sintió ofendido porque nos dejaron ese dinero, no era una caridad, ¿no? Sí, exacto, el señor, sí, exactamente, el señor, siempre me acuerdo de él, con ese señor Sabá. Luego quería preguntar simplemente, ¿la Hanukkía procede de la menorá? La verdad es que el origen de la Hanukkía y la menorá es muy, muy, muy conflictivo, porque hay muchos orígenes sobre qué, de dónde procede, cómo es y cómo llega a nosotros la imagen que tenemos hoy día. Sí que te quería hacer una aclaración antes en el punto que habías dicho, que es verdad que los rituales, las ceremonias, si no van acompañadas de contenido, llegan a quedarse como carcasas. Son símbolos vaciados de contenido. Claro, pero no hay que desvestir a la ceremonia de la importancia que tiene. Porque la ceremonia es un anclaje. Es un anclaje. Y ese anclaje es importante. Fíjate, el que un pianista interprete una melodía, si la interpreta solamente tal como está escrita, no sirve para nada. Y de hecho decimos, bueno, es un virtuoso de la técnica, pero no le transmite el sentimiento. Pero sin el sentimiento, sin la partitura, no nos sirve tampoco. El desafío en el judaísmo es muy grande, porque es volver a interpretar cada año la misma partitura y lograr inculcarle un sentimiento diferente y nuevo. ¿Y por qué diferente? Pues porque nosotros somos diferentes cada año. Este año, cuando hemos encendido las velas, nos han pasado durante este año cosas que el año pasado no habíamos vivido. Con lo cual, el instrumento que somos nosotros es diferente. Nuestro instrumento es diferente. Y, perdón, por oposición, los rituales que quedaron de los judíos conversos también han hecho que sea un reconocimiento de lo que fueron. De lo que fueron. Porque la gente que encendía, que no sabía por qué, lavaba la carne con sal, o que encendía una vela en un armario, en fin, tantas cosas que sabemos y que hasta hoy se hacen, también tiene el valor del reconocimiento a posteriori, ¿no? Y a nosotros nos lo pueden decir porque no llega una ceremonia, una fiesta, una Pascua, donde uno haga cosas porque dice, así yo lo he visto hacer. Y los olores. Y no quería llegar a ese tema, pero los olores y los sabores, vamos, no digo nada. Pero porque son un anclaje. Son un anclaje y nos transportan. Y el judaísmo, como es high-tech, porque es tecnología punta, cuando inculca un mensaje, no lo inculca como hoy día, que lo único que trabajamos es el intelecto. Y ese es un error. Trabajar los mensajes solamente por la vía intelectual es un error, porque no calan. El ser humano tiene muchos estratos, y el judaísmo, cuando te inculca un mensaje, procura que este mensaje esté grabado en todos los estratos tuyos, porque de esa manera forman parte de ti y no te puedes desvestir de ellos nunca más. Fijaros, cuenta también la Rabbanit Jungles. Ella cuenta que ella es superviviente del Holocausto, muy jovencita. Y entonces ella dice que cuando de la Cruz Roja avisaron, porque avisaron con mucho tiempo de antelación, que íbamos a ir a supervisar cuál era la condición de los refugiados de guerra. O sea, antes de ir avisan, pues si les tienen que poner la rayita al lado y peinarlos, y sí. Cuando avisaron, les dieron de comer ese día. Y curiosamente, casualidad o no casualidad, era una sopa de caracoles.
lo que les trajeron para comer ese día. Cuenta la Rabbanit Yungres, en un campo de concentración, donde apenas tenían un mendrugo de pan y sopa de algo, ese día, y con la sopa de caracoles, ninguno cogió. Cuando en realidad, alágicamente, hubiera estado permitido por picuaj neces, pero sin embargo hay cosas que están grabadas en nosotros, más allá de lo que la persona puede llegar. Entonces dice la Rabbanit Yungres, ¿cómo nos han inculcado las cosas? Que a veces ni el hambre, imaginaros lo que puede ser esto para la Cruz Roja y lo que serían para los nazis y Maximán que dirigían el campo de concentración. ¿Sí? ¿Cómo están impresos los mensajes? Si nuestros padres, abuelos, bisabuelos, sin ser rabinos, sin ser grandes conocedores, han conseguido transmitirnos mensajes hasta el día de hoy. ¿En qué soporte nos lo han grabado? Que está más allá de lo que uno puede entender y comprender. Forman parte de nosotros para siempre, si Dios quiere. Entonces, claro, eso, en ese sentido, por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, bueno, la ceremonia sin el contenido. Es verdad, puede llegar a un momento donde uno dice, pero no sé ni lo que estoy haciendo. Pero no nos olvidemos, esto tiene una importancia. Ahora, eso sí, no nos durmamos en los laureles y tenemos que insuflarle a esta partitura la emoción y el contenido. ¿En qué dimensión? En la dimensión nuestra actual de ahora. Yo os conté, y con esto de verdad que me callo porque he llegado tarde, pero me estoy resarciendo. Había un chico en una escuela que estaba contando, Gustavo Pereznik, estaba hablando con unos chicos adolescentes, y entonces él le dijo a los chicos que hay una palabra que todo el mundo sabe en hebreo, y es amén. Porque amén es una palabra intraducible a ningún idioma, que después de cualquier oración, todo el mundo, nadie traduce, se dice amén. Un chico de 14 años levanta la mano y dice, yo creo que yo sé cómo se puede traducir la palabra amén. Y entonces le dice Gustavo Pereznik, ¿y cómo se traduciría? Dice, es la tecla Enter en el ordenador. La tecla Enter en el ordenador. Entonces uno escribe lo que quiera, pero hasta que no le das al Enter, no pasa. Entonces, bueno, ya veis, hay que traducir los conceptos espirituales a términos donde se comprendan. Y lo más es que me manda mi hija, Rachel Esther, un mensajito y me dice, mamá, bueno, una anécdota, un chiste de una mamá que no conseguía explicarle a su hijo el milagro de Hanukkah, porque el niño no lo entendía. Le dijo, bueno, hijo, imagínate que cargas el móvil para un día y te dura 8. Es que en unos textos, por ejemplo, en Londres, en Suecia, todos los carteles venían la menorá. Es verdad. Y claro, le dije a mi hija, esto no es una menorá, es una Hanukkah. Claro, y la menorá es del templo y de hecho está prohibido, la reproducción del templo está prohibida. Y tiene 7 luces. Sí, eso es. Lo sé, pero entonces... Y la Hanukkah, porque la gente confunde mucho los términos, porque no todo el mundo separa, y entonces muchas veces yo misma para traducirla le digo, sí, una menorá. Eso, sí, porque es la manera como de simplificar, pero no. La menorá es la del templo. En el templo lo que encienden es una menorá. La menorá. Y entonces, ¿por qué le añaden 2 brazos en vez de uno, que es el shamash? Para Hanukkah, porque dura 8 días. Sí, pero si la procedencia de la Hanukkah es la menorá, esa es mi pregunta. Sí. En la historia sí, pero no es la reproducción exacta porque está prohibido fuera del templo. Pero históricamente sí. Lo que pasa es que tiene, ya sabéis, tiene uno más, que es el shamash, y otro más, del que se encienden todas. Pues muchos textos, incluso alguno de la comunidad este año lo he visto que pone encender la menorá, o parte de la menorá. Puede ser porque muchas veces la menorá. Sí, puede ser. Y me chocó, por eso no me extraña porque muchas veces se intercambian como si fueran sinónimos y no lo son. No. La menorá es el símbolo de Israel. Eso es. Mi hija me mandó el texto y que no se había puede mandado en la sinagoga en Suiza y en Londres, y aquí le mandé el mismo, pero uno de los nuestros también ponía menorá. Entonces, por eso no... Sí. Pues ha sido un placer. ¿Alguna de vosotras quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias y nada, ya sabéis. Gracias.